importante para pensarse la incidencia política desde una organización social, desde un escenario de una plataforma, de una causa, de una lucha, como digamos que nosotros en un principio, eh, digamos que las condiciones adversas eran que nunca habíamos sido gobierno, que nunca habíamos tenido la posibilidad de llegar a asumir la dirección del Estado a nivel nacional. Pero en el caso de Bogotá, había, digamos, una serie de gobiernos que estaban mucho más dados hacia la política social, hacia los derechos no solamente individuales y las libertades, sino también hacia los derechos sociales, económicos y culturales. Y en ese ejercicio, la incidencia de las organizaciones sociales pues, se daba como en el marco de una articulación con las instituciones. Cuando llegamos al gobierno y yo entré propiamente como a la política en la campaña de Gustavo Petro en el 2011, lo que me encontré es precisamente que recuerdo que estaba también en paralelo el paro estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Para ese momento nosotros estábamos construyendo en la universidad donde yo estudiaba, para ese momento, la Sergio Arboleda, pues el movimiento estudiantil y la forma que veíamos de incidencia con autoridades, digamos, distritales y nacionales, pues de todas formas seguía siendo la movilización, a pesar de que había gobiernos, digamos, más dados a trabajar en avanzar en el derecho a la educación y a su cobertura, eh, digamos, que otros que el gobierno nacional. Sin embargo, ya cuando logramos ser electos en la alcaldía de Bogotá, ahí la incidencia cambió y eso tiene una explicación, digamos, que tiene que ver con que pues Gustavo Petro convocó a líderes y lideresas de los movimientos populares y las organizaciones sociales a integrar espacios de trabajo institucional y ahí la incidencia empezó a darse no solamente en el campo de la movilización, en el campo de la exigencia y el campo de la demanda, sino también desde el desafío pues de construir la política pública, que es precisamente lo que están mencionando y es el tema, digamos, de esta conversación. Y en ese entendido, en ese momento nosotros, pues claramente recordarán que la alcaldía de Bogotá la ganó Enrique Peñalosa en 2015, lo cual fue un gran revés para las causas y las luchas que se agenciaban desde el gobierno de Bogotá. Y volvimos a estar en el marco, digamos, al menos de la perspectiva de Bogotá, única y exclusivamente en el campo del gobierno distrital, de la exigencia, la demanda y la protesta. Y pues en todo ese periodo en que estaba Enrique Peñalosa, ahora con Claudio López y con Iván Duque en el gobierno, pues sabemos que pues, el escenario era en una distancia absoluta entre las instituciones y la gente, al punto que las instituciones se pusieron en contra de la gente y al servicio, digamos, de la masacre, de la desaparición de personas, de la tortura. Pero ya en un plano, digamos, de haber obtenido, digamos, esta posibilidad histórica de que por primera vez en el gobierno de Colombia, pues, esté, digamos, el poder popular, de que haya un presidente como Petro, una vicepresidenta como Francia, pero también en las instituciones como, por ejemplo, la Unidad de Tierras, eh, a un líder del CRIC, ¿no? Que por primera vez una lideresa del Huaca sea embajadora en la ONU, que la persona que dirige el Ministerio de Ambiente sea del movimiento ambiental, que por ejemplo ahora nosotros estemos en el escenario diplomático, habiendo pues, construido un proceso juvenil y popular importante, digamos que eso transforma de algún modo pues, los escenarios de incidencia política desde las organizaciones sociales, no porque haya, digamos que se haya fusionado de algún modo las organizaciones sociales con el gobierno, con el Estado, sino por el contrario, ahora lo que es la plataforma de las causas, la plataforma ideológica, la plataforma de lo que nos juntó tanto tiempo en el trabajo popular, pues es ahora también la agenda del gobierno. Y en ese entendido, pues cambia también el relacionamiento que naturalmente hay entre las organizaciones ciudadanas y el Estado, porque pues por primera vez en la historia esas organizaciones ciudadanas eligen un presidente y integran, digamos,
el gobierno. Algo que es fundamental, que puede servir como una herramienta precisamente para las organizaciones sociales, para las agendas ciudadanas, las plataformas populares en general, es precisamente empaparnos de ese proceso de construcción de política pública, porque va a empezar a pasar algo en el Estado colombiano con el gobierno popular. Y es que la mayoría de proyectos, la mayoría de programas, la mayoría de posibilidades de incidencia van a estar guiados hacia que sea la gente organizada, las y los de abajo, los que participemos y tengamos un rol protagónico en ese proceso. Y en ese sentido va a ser fundamental en formulación de proyectos, va a ser fundamental formarnos en la creación de figuras jurídicas y de procesos técnicos que nos permitan ejecutar nuestra visión de mundo y nuestra visión de lo que deben ser nuestros territorios y nuestras vidas en esas instituciones como los ministerios, los institutos, las direcciones que ejecutan precisamente las políticas públicas y que hoy tienen esa disposición, ese mandato popular de contar con la voz de la ciudadanía. De manera que pues creo que es fundamental que tengamos en cuenta de incidencia política, de organización social que entra, digamos, como tal, al campo institucional para poder agenciar unos intereses, unas agendas, unas luchas colectivas, que también haya esa posibilidad de pensarse la política pública ya no como esa orientación guiada a los intereses privados, sino como esa responsabilidad más allá de la exigencia, la demanda y la protesta, para poder ver en la realidad los resultados de lo que queremos hacer, de lo que estamos agenciando. Algo que ha sido también un poco complicado en el marco de esta discusión, tanto entre la teoría y la práctica, es precisamente que ya estamos de acuerdo, digamos, con lo que no queremos. Y el estallido social es una gran muestra de eso, pero nos ha costado un poco más ponernos de acuerdo sobre lo que sí queremos. Hablando con personas que estuvieron dirigiendo esos diálogos regionales vinculantes, un poco el balance también es que la gente que participó en los diálogos logró priorizar proyectos en términos de tiempo, en términos de momentos de implementación, en términos de la capacidad económica y la capacidad instalada o real, digamos, de los departamentos, de las instituciones. Y en ese entendido se ve reflejado que hay una sabiduría popular que ya, digamos, este país, la gente a pie, las y los que estamos por fuera del poder, estábamos preparados para gobernar y saber qué hacer con Colombia. Ahora nos toca implementarlo. De esa manera, no solamente a través del gobierno institucional, sino el gobierno popular que incluye la movilización, que incluye el ejercicio organizativo desde abajo, pues es que en realidad vamos a poder generar un cambio en Colombia, porque mientras unas élites sigan, las que sigan pensando la política pública, las que sigan pensando las necesidades del pueblo desde oficinas, ¿no? En lugares privilegiados de Bogotá, pues no va a pasar realmente una transformación. Y aprovechando que por fin hay una oportunidad de abrir esas discusiones a una serie de personas, de actores, de sectores mucho más allá de los que históricamente lo habían hecho, está también la oportunidad de no solamente ser agentes de movilización, o solamente ser plataformas, o solamente ser, digamos, sectores que dejan constancias históricas respecto a lo que debería ser. Hoy también está la oportunidad de ejercer el gobierno a través del poder popular. Una oportunidad histórica de transformar, digamos, la realidad a través de la política. Si la política no pudiese transformar la realidad, no existiría. Pero como la política sí puede transformar la realidad, vale la pena entrar a hacer incidencia política precisamente para transformar esas realidades, porque existe un grado de autonomía entre lo que pasa en la política y lo que ha pasado históricamente. Algunas personas, cuando uno les pregunta o les plantea la opción de un cambio, dicen, no, es que eso nunca va a cambiar porque las cosas siempre han sido así.
porque la historia siempre ha sido así, y en Colombia lo que ha pasado históricamente siempre ha sido eso. Pero precisamente la política y la historia se mueven es a través de los cambios, y los cambios impulsados precisamente en colectivo. Ningún dirigente, ningún líder político, ningún proceso, ningún partido puede llegar, digamos, a ejercer una función, a poder asumir un rol histórico si no es convocando, pues, convocándose y convirtiéndose en pueblo. Realmente son los pueblos que hacen las transformaciones más que los partidos, más que los políticos, y es algo que nosotros sabemos, pues, quienes hemos estado peleando por un bienestar de Colombia, pues, en las calles y en la organización social. Y por eso es que esta etapa que se abre ahora no es una etapa en la cual vemos que Gustavo Petro y Francia Márquez van a salvarnos, pues, como por arte de magia, sino que sabemos que como es un proceso de lucha en el cual ellos llegan a una posición gracias al acumulado de las organizaciones sociales, de las luchas democráticas en Colombia, está la posibilidad a través precisamente de la incidencia política. Eh, yo creo que, pues a grandes rasgos, eso es la política pública, y eso es la política pública en el marco del contexto actual en Colombia. Y creo que hay esas posibilidades hoy para, desde las organizaciones sociales y desde la incidencia popular, ejecutar nuestras visiones de mundo en presupuestos, en programas, en proyectos, y no solamente ser agentes de movilización, ser agentes, digamos, de esperanza y de transformación a través de las calles, sino también hoy, pues, en el gobierno y en las instituciones. Creo que muchas de las respuestas a cómo generar como un avance en términos estratégicos, en términos de poder llegar a mayores niveles de incidencia, eh, tienen que ver con el diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes precisamente entre el conocimiento académico y científico, pero además entre los diferentes otros saberes que existen en nuestra sociedad. Y cuando compañeras, compañeros, bien sean jóvenes o no, que están involucrados en la academia, que están involucrados en el conocimiento científico y académico en general, entran, digamos, en diálogo de saberes con personas que tienen, digamos, otro tipo de oficio, otro tipo de posibilidad de conocer el mundo y de saber sobre el mundo,